está. Buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre las leyes de Mendel. Nuestro grupo está conformado por Caterina Recale, Eric Ramírez, Esteban Lizano. y la persona que nos habla, Cristina Ramírez. él es Gregor Mendel. Es un monje agustino, católico y naturalista, aficionado a la jardinería. En 1865 y 1866 publicó la teoría de la herencia de la genética, es decir, las leyes de Mendel, usando las bases de la genética moderna. Es por eso que actualmente se le considera al padre de la genética. Antes de empezar, definiremos algunos conceptos. El genotipo. El genotipo es la información genética que posee un organelo en particular, según la secuencia del nucleótido sin su ADN. El fenotipo. El fenotipo es la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente, es decir, la representación física del genotipo. Por lo tanto, el genotipo codifica el fenotipo, pero este a su vez puede expresarse de una u otra forma, dependiendo de las condiciones del medio. Sin embargo, Mendel desconoce la existencia del genotipo. En aquella época, aún no se sabía nada del ADN, por lo que sus estudios se basaron en los fenotipos, en su caso, en los que se expresaban en la planta guisantes. También debemos conocer que los distintos genes que podemos encontrar en los cromosomas establecen relaciones entre ellos. En este caso, nos interesan las relaciones de dominancia. Llamaremos alelo a cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Se dice que un alelo es dominante cuando siempre manifiesta sus características, mientras que el recesivo solo manifiesta sus características cuando se encuentra en presencia de otro alelo recesivo. Por ejemplo, por el color de ojos podemos tener un alelo dominante que dé como resultado el color café y en otro recesivo que dé como resultado el color azul. Dependiendo de cómo se combinen los alelos, tendremos un color u otro. Y lo veremos más claro a continuación con las expresiones de la ley de Mendel. La primera ley de Mendel, o también conocida como la ley de la uniformidad, consiste que al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrán caracteres determinados similares en su fenotipo. Esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante o un gen recesivo. El genotipo dominante será entonces el que se determine la característica o características principales de la primera generación del cruce, pero al mismo tiempo también serán similares fenotípicamente entre sí, es decir, entre cada individuo de la generación primera. Esta primera ley se basó en experimentos, siendo así el primero la cruza de dos líneas puras, también llamados homocigotos, que se diferencian en un solo carácter, es decir, son todas iguales externamente, excepto una característica que al cruzar una raza pura amarilla con una raza pura verde, se encontró que todos los descendientes eran amarillos. Mendel llamó a esto el principio de uniformidad, y al carácter que se manifiesta en la generación F1 lo denominó carácter dominante, mientras que al otro carácter lo denominó recesivo, siendo así el resultado independiente de cómo se llevará a cabo el cruzamiento. A la segunda ley de Mendel también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación F1 del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes, en la proporción que se indica en la figura.
Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido. Simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo de fenotipo amarillo y genotipo AA forme los gametos, se separan los alelos, de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los dos alelos, y así puede explicarse los resultados obtenidos. La tercera ley de Mendel, o la ley de independencia de los caracteres hereditarios. Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. Por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no va a afectar el otro control de herencia del otro rasgo. Solo se cumplen aquellos genes que no están ligados, es decir, que están en diferentes cromosomas, o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso, la descendencia sigue las proporciones representándolos como letras de padres, es decir, mayúsculas y minúsculas. Un ejemplo, AALL mayúsculas y AALL en minúsculas, donde cada letra representa una característica, la dominancia por la mayúscula o la minúscula de recesivo. Por entrecruzamiento de razas ocurridas en la primera ley de Mendel, como consecuencia del principio de la transmisión independiente, se considera dos características a la vez al cruzar dihíbridos de la F1, que son híbridos para ambos caracteres en la segunda generación F2. En esta generación aparecen las proporciones 9, 3, 3, 1, donde 9 significa que los dos caracteres son dominantes, el otro 3 significa que el 1 es dominante mientras que el otro 3 es dominante y el 1 es recesivo. Como conclusión, se hace referencia a que el caso del que se contemplen dos caracteres distintos, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Las leyes anteriores, como si no existiera rastros del otro carácter, se cumple gracias a la congregación de los pares homólogos en la metafase 1 de la meiosis. Cada par de bivalentes se ubica arriba o abajo de la línea ecuatorial. Independientemente de cómo eso posibilita que si consideremos a uno dihíbrido como usó Mendel, tendremos dos posibles correlaciones que darán origen a 4 cromosomas en igual proporcionalidad, es decir, un cuarto de cada clase. Ventajas. Las ventajas es que son manipulables y los rasgos heredados son claramente observables. Estudian los caracteres y rasgos específicos. Se puede formar una línea completamente pura, con la característica deseada, y finalmente se puede utilizar un análisis estadístico que tiene bastante precisión. Las desventajas es que no se podría aplicar en humanos, ya que se usan más leyes que reglas. Las leyes de Mendel, sus aplicaciones son valorables en caso de animales y plantas. Otra es que esto ha contribuido al mejoramiento en cuanto al rendimiento y resistencia de estos.